Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? El día de hoy les estaré dando mi opinión acerca de la nueva serie animada de Devil May Cry, producida por Netflix, basada en el icónico videojuego de Capcom, ese hack and slash que marcó generaciones. Es dirigida por Adi Shankar, mente creativa detrás de las adaptaciones animadas como Castlevania. Esta primera temporada nos presenta una historia cargada de violencia estilizada, dilemas existenciales y demonios de diseño retorcido, pero también nos presenta un Dante distinto, más joven, menos consciente de su poder y aún en búsqueda de su identidad. This guy, he's something else. La trama se centra en Dante, el cazador de demonios a sueldo, mientras intenta detener una inminente invasión demoníaca liderada por una criatura tan enigmática como aterradora, el Conejo Blanco. Pero el peligro no solo viene del inframundo. En el camino, Dante entra en conflicto con Mary, una soldado temeraria que no duda en actuar primero y preguntar después. La tensión entre ambos personajes sirve como motor para muchas de las escenas más intensas de la serie. Esta primera temporada consta de 8 episodios que se construyen con paciencia, a veces demasiada. Los cimientos de un universo lleno de referencias y detalles principalmente pensados para los fans. Porque sí, se nota desde el primer episodio que esta serie no está pensada para principiantes. Toma elementos directamente del videojuego, lanza nombres, conceptos y relaciones que no se explican del todo, lo que puede resultar confuso para quien no esté familiarizado con el lore de Devil May Cry. His name is Dante. La narrativa toma su tiempo en arrancar, construyendo lentamente la atmósfera, pero a medida que avanza, el ritmo se vuelve más vertiginoso y adictivo. Hacia la mitad de la temporada los conflictos se intensifican y las piezas empiezan a encajar, mostrando un balance entre el desarrollo de los personajes y la acción. Por otra parte, sin duda lo que más destaca en la serie es su animación. El estilo visual es dinámico, vibrante, lleno de energía y personalidad. Hay un episodio en particular que se atreve a jugar con dos estilos de animación distintos, y el resultado es un contraste visual tan atractivo como simbólico, que enriquece la experiencia y demuestra la ambición artística detrás del proyecto. En cuanto a la banda sonora, solo puedo decir que es otro de los grandes aciertos y va muy acorde ofreciendo temas y piezas musicales de primera. La música es pura adrenalina, una mezcla de composiciones originales que acompañan perfectamente el tono de la serie, y canciones de agrupaciones como Papa Roach, Limp Bizkit y Evanescence, que no solo aportan nostalgia, sino que también actitud e identidad. Hablemos ahora de los personajes. Como es de esperarse, Dante se lleva la gran parte del protagonismo, aunque entiendo que para algunos pueda resultar algo frustrante verlo contenido, sin desplegar todo su poder. Sin embargo, esto tiene sentido dentro del arco narrativo. Estamos viendo un Dante en construcción, que aún no comprende ni controla su lado demoníaco. Este enfoque más vulnerable le da una nueva dimensión al personaje. Otro gran acierto es el Conejo Blanco, un villano con un diseño intrigante y una personalidad perturbadora, que conforme avance la trama y descubrimos su origen, se convierte en una figura que uno no puede quitarse de la cabeza. Es oscuro, elegante y está lleno de matices, uno de los antagonistas más memorables de esta primera temporada. Por su parte, Mary aporta energía y acción desenfrenada, aunque confieso que por momentos su personalidad roza la sobreactuación. Es temeraria, sí, pero a veces su intensidad opaca al propio Dante, lo cual puede desbalancear ciertas escenas. Aún así, es un personaje con potencial y carisma. En cuanto al ritmo, la serie se toma su tiempo para arrancar. Los primeros episodios pueden parecer algo lentos, más centrados en establecer el universo que en la acción directa, pero una vez que alcanza su punto medio, el relato se vuelve más fluido. El ritmo acelera y la violencia estilizada se desata sin piedad. El trasfondo de la historia, la motivación de los personajes, lo que se puede leer entre líneas, la dualidad entre el bien y el mal, en conjunto, hacen que sea una serie más que interesante. En el apartado del doblaje, debo admitir que les faltó un poco más, porque aunque las voces están correctas, no alcanzan la fuerza ni la personalidad de las originales del videojuego, especialmente las de Dante y Virgil, cuyos tonos icónicos están profundamente grabados en la memoria de los fans. En lo personal, hubiera sido ideal contar con voces que reflejaran más fielmente la tonalidad y timbre de las voces que ofrecen en el idioma original. Pero si hablamos de acción, la serie no decepciona. Las secuencias de combate son brutales, bien coreografiadas y con una violencia explícita que no se guarda nada. Además, está repleta de easter eggs, referencias y guiños no solo al videojuego principal, sino también a la serie animada del 2007, el manga, incluyendo detalles visuales y cameos sutiles de otras franquicias de Capcom como Resident Evil o Street Fighter. Ahora, una advertencia de spoiler.
Hacia el final de la temporada, la serie nos regala la aparición de Virgil y Arius, dejando claro que lo mejor está aún por venir. El final no solo cierra el arco con fuerza, sino que abre un abanico de posibilidades argumentales para la segunda temporada, que promete llevar todo al siguiente nivel y que dejan al espectador con ganas de más. En resumen, Devil May Cry la serie no es una simple adaptación, es una reinvención con respeto por el material original. Con animación de primer nivel, una banda sonora envolvente, personajes con chispa y una historia que, si bien tiene aspectos por pulir, cumple con creces su misión de iniciar un viaje épico. Por eso, mi calificación final para Devil May Cry la serie es un 8 sobre 10. Es una experiencia entretenida, visualmente impactante y emocionalmente prometedora. Si eres fan de la saga te encantará, y si no lo eres, puede que esta serie sea tu puerta de entrada al mundo de los cazadores de demonios. Ahora dime en los comentarios tú qué opinas. Para finalizar, si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte al canal, activando las notificaciones para estar al tanto de los próximos contenidos. También puedes compartirlo con tus amigos cinéfilos, ya que tu apoyo es fundamental para el crecimiento del canal. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final, y sin más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.